Amados hermanos en Cristo Jesús, nuevamente los saludo con mucho cariño. Paz a vosotros. Me siento muy contento, muy feliz en esta tarde de poder estar nuevamente frente a ustedes y poder compartir estos estudios que yo creo que son muy interesantes para todos nosotros, sobre todo que son estudios en los cuales tenemos que profundizar acerca de qué es lo que dicen, que nos están diciendo los textos, que nos está diciendo la palabra de Dios. Y pues vamos a iniciar y voy a pedirles que me acompañen para hacer una oración. Padre, nuevamente elevamos a ti nuestra plegaria para suplicarte que en esta tarde tú nos ilumines, tú nos des sabiduría, inteligencia para estudiar tu santa palabra. Queremos rogarte que tú seas el que nos proporcione, el que nos dé las palabras edificantes, las palabras que lleven vida a nuestro corazón, porque tu palabra es vida y queremos que anide en nuestros corazones, y te rogamos que tú seas el que siembre esa palabra, que pueda darnos esa nueva vida, ese nuevo pensamiento, esos nuevos sentimientos, porque tu palabra transforma al ser humano. Te lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues seguimos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y fíjense que esta carta los eruditos la consideran la carta reina, la carta más excelente del apóstol Pablo. Y la verdad yo sí lo creo, también la considero así. Y no sé si se acuerdan que estamos en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 7. Y vamos a iniciar leyendo el versículo. Hoy nada más vamos a ver el versículo 7 porque yo creo que no vamos a poder avanzar mucho, pero hay cosas muy interesantes en este versículo y les aseguro que va a ser de gran provecho para todos nosotros. Va a haber cosas muy importantes. Y dice así el versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bueno, e iniciamos con las primeras dos palabras, en quién. ¿Y a quién se refiere cuando dice en quién? Y aquí tenemos en el versículo 6, al final del versículo 6 que vimos hace 8 días, la palabra en el amado. Entonces, en quien tenemos redención, ¿en quién? En el amado. Y el amado, vamos a ahondar un poquito qué es lo que el apóstol Pablo, quien utiliza esta palabra, quiere que los hermanos de Éfeso comprendan, entiendan de qué significa el amado. Y tal vez el apóstol Pablo se haya documentado en lo que dijo una voz en el cielo después que el Señor Jesús salió del bautismo en el río Jordán, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí es donde podemos ver que Dios, el Padre, al Hijo le llama amado. ¿Y qué es lo que podemos analizar? Bueno, que este Hijo, primero pues todos sabemos que era el único Hijo engendrado por Dios, y por lo tanto pues era el consentido, el favorito de Dios, el mimado. Y esto es lo que nosotros podríamos agregar, el Hijo amado. Y pues realmente si era el único Hijo,
pues no había nadie más que pudiera ser más amado que el Hijo, más amado por Dios que el Hijo. Y luego tenemos la siguiente parte de este versículo 7 que dice, en quien tenemos redención. Y vamos a ver esta palabra redención, que viene del verbo redimir, y pues tiene varias palabras que son la familia de este verbo. Y podríamos decir que pues en el español, o nuestro español, como que no utilizamos mucho esta palabra redención, incluso hay confusión a veces en su significado, pero nosotros vamos a ver, vamos a buscar algunos sinónimos para que así podamos comprender mejor qué es lo que quiere decir esta palabra redención. Y decíamos que viene del verbo redimir, hay otros como redentor, pero no podemos o no nos vamos a meter en más problemas, sino que quiero que veamos la siguiente palabra, que es un sinónimo del verbo redimir, que es rescatar. Y entonces esta palabra así como que la utilizamos más, como que entendemos más, porque cuando se habla de rescate, quiere decir que hay una suma de dinero que se paga para rescatar a la persona, ya sea que fue secuestrada o raptada o esclavizada, y entonces pues se necesita pagar un rescate. Esto depende también de a quién vayan a rescatar, pero yo les diría que en el ser humano, en los hombres, hablando en el aspecto teológico, quienes hemos sido rescatados, se ha pagado un rescate muy alto. Ha sido un rescate a un precio muy elevado. Y quiero platicarles una anécdota para más o menos poder dejar claro en esto del rescate. Dice que en cierto pueblo en el Medio Oriente había un hombre rico en cierta ciudad, y un día ensilló su caballo y decidió tal vez ir al campo, y montó su caballo y se fue, y a la salida del pueblo encontró una caravana de esclavos. Entonces en los momentos en que él iba a encontrarse con esa caravana, un hombre se desmayó, uno de los esclavos, y entonces el capataz, para que se levantara, le puso dos fuetazos o dos latigazos, y entonces el hombre pues se paró con dificultad y pues se iba desmayando por el sol, por el cansancio, iban caminando con el calor, y total que el hombre rico pues vio aquel maltrato a este varón, y le dice al capataz: oye, ¿cuánto cuesta este hombre? Y entonces el capataz le dice: no, mire, si quiere usted, patrón, le voy a ofrecer mejor a estos otros esclavos que están más jóvenes, que están más fuertes, que pueden ser útiles a los trabajos que usted les encomiende. Dice: no, yo quiero a este hombre, me interesa este esclavo. Pues mire, cualquier esclavo que usted quiera le cuesta 50 denarios. Y le dice: ok, aquí están los 50 denarios, y
suéltalo. Y bueno, pues recibió los 50 denarios aquel capataz y le ayudó a poner al esclavo en las ancas del caballo, y aquel hombre rico se regresó a su casa para que curaran a aquella persona. Pero pues allá llegaron, la curaron, le dieron de comer y lo atendieron. Y entonces él le dijo a este varón: mira, tú ya eres libre y tú decides si quieres regresar a tu tierra con tu familia o quieres quedarte. Y entonces él le dijo: es que tú me compraste, y si tú me compraste, yo te pertenezco y yo me quedo contigo. Y esto sería más o menos la idea de cómo Dios nos ha comprado, cómo Dios ha comprado a todos los hombres y mujeres que han querido, que han aceptado a su Hijo Jesucristo. Y dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y este apóstol, la verdad que nos hace comprender que fuimos rescatados, fuimos comprados con la sangre preciosa. Y esto quiere decir que la sangre era de mayor precio que cualquier metal como el oro o la plata. Porque para los hombres esto son los metales más valiosos, y cuando alguien pudiera rescatar a alguien y darle oro o plata, no, pues era algo muy preciado. Pero el apóstol Pedro dice: no, ustedes fueron rescatados, fueron comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y, amados hermanos, esto se puede comprender, les decía, de que se ha pagado por la vida de los hombres un precio muy alto, un costo muy elevado, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirles que a veces nosotros, a veces el hombre no ha entendido, no ha comprendido cuánto valió ese rescate, cuánto valió esa sangre de nuestro Señor Jesús. Y luego sigue diciendo en el versículo 10, regresamos a Efesios, y vamos a ver ahora lo que sigue en el versículo 7, y dice: en quien tenemos redención por su sangre, y luego el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí voy a tratar de explicar estas dos bendiciones. La tercera es la redención, pero luego viene la siguiente, que es el perdón de pecados. Esta es la cuarta bendición.
Pero en ocasiones se entiende que cuando hablamos de la redención estamos hablando del perdón de pecados, y no. Primero dice en quien tenemos redención, en quien tenemos rescate por su sangre. Y luego en otras versiones también de la Reina Valera, donde dice el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y esta, en donde dice el perdón, en la otra versión, en otras versiones dice remisión de pecados. Y esta sería la cuarta bendición, remisión de pecados, en lugar de perdón. Así es que para lo que queremos contemplar aquí es que la redención viene por su sangre. Y dije la redención. Y ahora, y la remisión de pecados viene por su gracia. O sea que hay perdón de pecados por la gracia de Dios. Y cuando hablamos de gracia, hablamos de regalos, hablamos de que todo es gratuito, que nada cuesta, porque la gracia, eso es lo que significa: regalos, dones, dádivas, que no nos cuesta mucho. ¿Y qué es lo que hemos podido entender en esta tarde? Espero que todos hayamos comprendido. Han sido dos cosas bien importantes. Dios nos rescata del mundo de tinieblas, del mundo de maldad, del mundo de pecado, y nos rescata pagando un alto precio. Pero alguien podría decir, bueno, ¿a quién le pagó ese rescate? Y diríamos al faraón de Egipto. Y cuando hablamos del faraón de Egipto, queremos decir al enemigo número uno, que es Satanás. El Señor Jesús tuvo que pagar con su vida por rescatarnos, o para rescatarnos del reino de tinieblas. Y además hubo o hay otra bendición también, que es el perdón de pecados. Es que si no hay perdón de pecados, no hay comunión con Dios, no hay comunión con su Hijo. Y aquí terminamos con este texto que se encuentra en Romanos, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 24, Romanos 3, versículo 24, que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Decíamos, la gracia en donde nosotros la contemplemos siempre va a ser un regalo gratuito, un regalo sin costo. Y luego dice, mediante la redención, mediante el rescate que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios perdona los pecados, todo queda en lo pasado. Y hermanos, quizá nosotros podríamos dar un mayor valor a este rescate y decir: Señor Jesús, gracias por este rescate que tú lo hiciste, que tú lograste con tu sangre preciosa. Y muchas gracias, hermanos. Vamos a terminar con una oración dando gracias por todo lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, nuevamente elevamos a ti nuestra plegaria para agradecerte el que hoy
tú nos hayas dado la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Y queremos darte gracias también porque nos libraste de la esclavitud de Satanás y ahora tú nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Gracias, mi Dios, por amarnos tanto, tanto, tanto. Nuestra gratitud por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues hemos concluido con nuestro estudio de esta tarde. Quiero recomendarles que les sigan dando repasos, no los dejen así nada más, sino que es necesario que los volvamos a estudiar, los volvamos a ver y que quede en nuestra mente de todo lo que Dios ha hecho para que alcancemos la salvación. Y queremos darles las gracias a todos ustedes porque pues se han estado conectando a nuestro canal y realmente pues les agradezco con todo mi corazón de que sigan nuestros estudios y quiero pedirles que si ustedes son tan amables y quieren conectarse o suscribirse a nuestro canal, pues nosotros haremos las cosas con más gusto, con más empeño y trataremos de ir mejorando nuestros estudios. Creo que hay posibilidades de mejorar en todo y pues que Dios les bendiga y paz a vosotros.